Hola amigos y bienvenidos al canal Ciencia con Paciencia. El tema de hoy, estructura y función de la membrana plasmática. Ya sabemos que la membrana plasmática es considerada una de las organelas del citoplasma. Sabemos que es una estructura semipermeable y es muy delgadita, mide de 8 a 10 nanómetros de espesor. Entonces empecemos con el esquema. Entonces, nuestra membrana plasmática va a delimitar el citoplasma y va a dividir el medio interno en dos compartimientos. Todo lo que está dentro de la membrana plasmática es el compartimiento intracelular y todo lo que está afuera es el compartimiento extracelular. La composición de la membrana plasmática está dada por fosfolípidos, colesterol, proteínas e hidratos de carbono. Y como ya vimos los elementos químicos en el episodio anterior, entonces ya tenemos una idea de qué es un fosfolípido, ya tenemos una idea de qué es una proteína, ¿no es cierto? Entonces empecemos realizando un esquema para explicar todas las características de cada uno de estos 4 componentes para intentar así deducir su función, que va a ser mucho más fácil. Empecemos entonces por los fosfolípidos. Aquí tenemos en el esquema, este de aquí es nuestro esquema de la membrana plasmática. Este de aquí es el medio intracelular, donde encontramos principalmente agua, y el medio extracelular, donde también encontramos agua. Este redondito y 2 rayitas representan nuestra molécula de fosfolípido. Su característica principal es que se considera una molécula anfipática, es decir, tiene un extremo hidrófobo, que es insoluble en agua, y un extremo hidrófilo, que es soluble en agua. El extremo hidrófilo es el grupo fosfato y el extremo hidrófobo son las cadenas de ácidos grasos. Y como pueden ver, aquí hay 2 capas, ¿no es cierto? Porque la membrana plasmática es una bicapa fosfolipídica. El hecho de tener los ácidos grasos, es decir, los lípidos hacia el interior, le da su característica de semipermeabilidad. Segundo componente, el colesterol. Las moléculas de colesterol se encuentran entre las moléculas de fosfolípidos. Tercer componente, las proteínas. Encontramos 2 tipos de proteínas en la membrana plasmática. Están las proteínas integrales, es decir, las que atraviesan por completo la membrana plasmática, y las proteínas periféricas, que no están insertadas en la membrana plasmática y principalmente se asocian a las proteínas integrales. Entonces, estos redonditos más pequeños asociados a la proteína integral van a ser nuestras proteínas periféricas de la membrana. Y por último, los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono se encuentran en la superficie extracelular de nuestra membrana plasmática. A las proteínas y a los lípidos se les pueden unir hidratos de carbono formando glucoproteínas o formando glucoslípidos. A esta capa de moléculas asociadas se las conoce con el nombre de cubierta celular o glucocáliz. Esta capa puede llegar a tener 50 nanómetros de espesor, es decir, puede llegar a ser mucho más gruesa que nuestra membrana plasmática. Centremos nuestra atención ahora en las proteínas integrales de la membrana. ¿Por qué se describen 6 tipos de funciones que cumplen estas proteínas? Remarcando que una proteína puede cumplir 2, 3, 4 o más funciones con distintas combinaciones y que no están limitados a una sola función. Las 6 funciones son: primera función de bomba. Es una función de transporte, transporta para afuera o para adentro de la célula moléculas pequeñas. Al realizar el transporte, la proteína integral cambia de forma para dar paso a determinados productos. Ejemplos de esta función son la bomba sodio-potasio y la bomba de hidrogeniones. Función número 2, la función canal. Al igual que la función bomba, se transportan moléculas hidrosolubles y muy pequeñas. Las proteínas crean canales hidrofílicos en la membrana plasmática y están reguladas por las necesidades de la célula. Función número 3. Función enzima. Existen proteínas integrales que funcionan como enzimas.
Las enzimas en realidad son las catalizadoras de una reacción química. ¿Qué quiere decir? Es decir, que hace que se produzca una reacción química, además que la acelera. Función 4. Proteínas receptoras. Así como su nombre lo indica, actúa como un receptor de distintos procesos, como estimulación hormonal, endocitosis y reacciones con anticuerpos. Hablaremos de endocitosis en el próximo capítulo. Función número 5. Proteínas ligadoras. Fijan el citoesqueleto intracelular a la matriz extracelular. Y función número 6. Proteínas estructurales. Hablemos ahora sobre transporte a través de la membrana plasmática. Puede pasar a través de la membrana plasmática sin problema moléculas pequeñas liposolubles y que no tienen carga. Muy por el contrario, no pueden pasar simplemente a través de la membrana las moléculas que tienen carga y además las moléculas que son hidrosolubles o que son muy grandes. 3 tipos de transporte a través de la membrana plasmática: transporte pasivo, transporte activo y transporte vesicular. El transporte pasivo tiene las siguientes características. 1. No requiere energía. 2. El transporte se produce a favor del gradiente de concentración o de carga eléctrica. Y 3. Existen 4 tipos de transporte pasivo. Ahora vamos a poner la musiquita de paciencia para explicar el término de a qué nos referimos con gasto de energía y a favor del gradiente de concentración. Sabemos que nuestro cuerpo, cuando hablamos de energía, hablamos de una molécula que se denomina adenosín trifosfato. Pues quebrando esta molécula de adenosín trifosfato, en realidad nuestro cuerpo genera energía. Para el transporte pasivo no se requiere de ATP. Ahora vamos a dibujar aquí nuestro medio interno. Ya sabemos, por dentro de la célula, compartimiento intracelular, que es rico en potasio. Entonces vamos a colocar aquí unos iones de potasio. Y nuestro medio extracelular, que es rico en sodio principalmente. Entonces vamos a colocar aquí nuestras moléculas de sodio de manera abundante. Lo que está fuera y dentro de nuestra célula, lo común es que tiene agua. El agua se considera un solvente. Y todo lo que está dentro del agua disuelto se le considera soluto. Entonces aquí tenemos agua y aquí nuestro soluto sería el sodio, sería el potasio, sería el cloro. Igualmente en el medio intracelular. Nos referimos a transporte a favor del gradiente de concentración. Siempre el transporte será desde el lugar de mayor concentración al de menor concentración. Es simplemente eso. Sigamos. Los 4 tipos de transportes pasivos son: ósmosis. Transporta moléculas de agua a través de una proteína canal específica que se denomina aquaporina. Entonces las moléculas de agua se transportan a favor de su gradiente de concentración, es decir, desde el medio de mayor concentración de agua hacia el de menor concentración de agua, y no requiere gasto de energía. Tipo de transporte pasivo número 2, difusión simple. Es también un tipo de transporte pasivo. No requiere energía y es el paso a través de la membrana plasmática de pequeñas moléculas liposolubles y pequeñas moléculas sin carga. Transporte pasivo número 3, difusión facilitada. Se realiza con la ayuda de una proteína integral transportadora, que funciona como canal a través del cual la sustancia atraviesa la membrana. También es a favor del gradiente de concentración. Y por último, transporte pasivo por ultrafiltración o diálisis. El agua y algunos solutos pasan por la membrana plasmática por efecto de una elevada presión hidrostática. Moléculas pasan del lugar con mayor presión al de menor presión. Y el ejemplo de esto serían los riñones. Transporte activo. Las principales características del transporte activo es que las moléculas atraviesan la membrana plasmática en contra del gradiente de concentración o en contra del gradiente electroquímico, por lo que se requiere energía.
Aquí tenemos un ejemplo. En este compartimiento existe menor concentración de un soluto X. Y aquí tenemos, en el otro compartimiento, tenemos mayor concentración. En el transporte activo se produce el transporte de esta molécula X en contra de su gradiente de concentración, para lo que se requiere energía. Perfecto. Existen dos tipos de transportes activos: transporte activo primario y transporte activo secundario. Empecemos por el primario. En el transporte activo primario se usa energía química, como la que se deriva de la enosin-trifosfato. Ejemplo, nuestra bomba de sodio-potasio. Aquí vamos a esquematizar nuestra bomba. La bomba sodio-potasio, que se encuentra aquí en nuestra membrana plasmática, saca fuera de la célula 3 iones de sodio, que tienen cada uno una carga positiva, e ingresa dentro de la célula 2 iones de potasio, que tienen cada una carga positiva. Entonces, el principal ion extracelular es el sodio. El principal ion intracelular es el potasio. Y el compartimiento intracelular es más electronegativo comparándolo con el medio extracelular. Y en todo esto, nuestra bomba de sodio-potasio gasta una molécula de ATP. Y este es un ejemplo de nuestro transporte activo primario, para lo cual se requiere energía en forma de ATP. Muy bien. Transporte activo secundario. En el transporte activo secundario, la energía usada es en realidad el potencial electroquímico creado por las bombas de iones hacia el interior o exterior de la célula. La energía procede de la energía que se ha almacenado en forma de diferencias de concentración iónica a los dos lados de la membrana celular. Por ejemplo, ya dijimos que la bomba sodio-potasio crea una elevada concentración de sodio extracelular, y esta energía almacenada sería en realidad que el sodio quiere difundir a través de la membrana del lugar con mayor concentración al de menor concentración. A esto le llamamos energía o potencial electroquímico almacenado, del cual se describen dos tipos: el contratransporte y el cotransporte. Veamos un ejemplo de cada uno de ellos para poder entender mejor. Entonces, transporte activo secundario contra portadores. Entonces, aquí tenemos nuestro esquema y esta de aquí es nuestra bomba. Pero esta es nuestra bomba sodio-calcio. ¿Cómo funciona? Muy bien. Esta proteína tiene dos receptores. En el medio extracelular tiene un receptor para el sodio y en el medio intracelular tiene receptor para el calcio. Como tenemos bastante sodio extracelular, entonces el receptor va a lograr captar 3 iones de sodio. Y nuestro receptor intracelular captará un calcio. Y entonces se produce un contratransporte, es decir, ingresa para dentro de la célula 3 iones de sodio y sale un ion de calcio. Contraportador. ¿Ok? El siguiente sería el transporte activo secundario cotransportador, ¿no es cierto? Ejemplo, el cotransportador sodio-glucosa. Aquí tenemos nuestra proteína transportadora que tiene dos receptores. Los dos se encuentran en la superficie extracelular. Tiene receptor para el sodio, pero también tiene un receptor para la glucosa. Entonces va el sodio, se une a su receptor y también está unida a la glucosa. Y cuando está entrando el sodio dentro de la célula, se lleva la glucosa con ella misma. Y los dos entran dentro de la célula, por lo que se denomina cotransporte. Por último, transporte vesicular o transporte en masa. En este tipo de transporte existen cambios en la membrana plasmática, con la posterior formación de vesículas. Veremos dos procesos en el transporte vesicular: endocitosis y exocitosis. Endocitosis, en el cual las sustancias entran dentro de la célula, y exocitosis, en el cual las sustancias salen de la célula.
Empecemos entonces por la endocitosis. Se ha identificado una proteína que es la más conocida que interactúa en la formación de vesículas, que se denomina clatrina. Existen 3 tipos de endocitosis: la pinocitosis, que es una endocitosis clatrina independiente; la segunda, una endocitosis mediada por receptores o endocitosis clatrina dependiente; y por último, la fagocitosis. Empecemos con la pinocitosis o endocitosis clatrina independiente. ¿Por qué? Porque no necesita clatrina. ¿Cómo se produce? Las sustancias que serán incorporadas dentro de la célula entran en contacto con la superficie externa de la membrana. La membrana celular se invagina, es decir, se va para adentro. La membrana invaginada se desprende de la membrana plasmática para convertirse en una vesícula. Así, sencillo. Endocitosis mediada por receptores o endocitosis clatrina dependiente. Permite moléculas específicas entrar dentro de la célula. En la superficie celular externa existen receptores, llamados receptores de carga, que se acumulan en regiones específicas. La proteína adaptina reconoce el complejo receptor molécula específica y se une a ellos. Finalmente, la proteína clatrina reconoce el complejo receptor molécula específica y adaptina y se forma una depresión en esta región de la membrana plasmática que se llama fosita cubierta, que se invagina cada vez más y se convierte en una vesícula cubierta. Ya en el citoplasma, la adaptina y la clatrina son recicladas y la vesícula continúa su camino, que ya veremos en el próximo capítulo. La fagocitosis es parte de la endocitosis y en ella se incorporan partículas grandes dentro de la célula, por ejemplo bacterias, materiales extraños. Las vesículas de partículas de grande tamaño se denominan fagosomas. Sin embargo, no todas las células realizan fagocitosis. La fagocitosis es llevada a cabo por las células especializadas del sistema fagocítico mononuclear, por lo que lo estudiaremos con más detalle en otro capítulo. Por último, exocitosis. En la exocitosis ya dijimos que permite la salida de sustancias fuera de la célula. La vesícula se mueve desde el citoplasma hacia la membrana plasmática, donde vierte su contenido en el espacio extracelular. La célula produce sustancias que son destinadas para ser exportadas fuera de la célula. Sí. Se describen 2 mecanismos de exocitosis: mecanismo constitutivo y mecanismo de secreción regulada. Mecanismo constitutivo. Las sustancias que son producidas por la célula abandonan la misma inmediatamente después de ser producidas. Segundo mecanismo, de secreción regulada. Las sustancias que son producidas dentro de la célula se almacenan en lo que se llaman vesículas de secreción y solo son liberadas cuando la célula recibe un estímulo específico, que puede ser hormonal o puede ser nervioso. Y finalmente, con esto terminamos lo que teníamos para aprender acerca de la membrana plasmática. Espero que se les haya hecho útil e informativo. Si tienen alguna duda me pueden escribir al correo que está en la cajita de informaciones y los espero en el próximo capítulo.